¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una clase sobre lo que son los transistores. Bien, habíamos hablado ya de algunos componentes electrónicos, algunos, bueno, clases orientadas directamente a electricidad y electrónica y otros orientadas en general a todos los cursos que tengo. Bien, por ejemplo, la clase de capacitores y bobinas, que estaba más bien orientada para el que se quiere instruir al respecto, digamos. Es más una orientación hacia el nivel superior que el nivel básico, pero bueno, digamos, trato de hacer un poco en general para todos. Y el componente que vamos a ver, como verán, ¿no es cierto?, es el transistor BJT, Bipolar Junction Transistor, o transistor de unión bipolar. Vamos a ver por qué se lo llama así, de unión bipolar, pero tiene que ver justamente con la forma en la que está construido el componente. ¿Para qué vamos a hablar sobre el transistor? Bien, el transistor es uno de los componentes electrónicos activos. Bien, ya hemos hablado de que había componentes pasivos y componentes activos. El transistor es uno de los componentes activos y es uno de los más utilizados. Quizás actualmente, ¿no es cierto?, por el formato que vamos a ver ahora como ejemplo de transistores, ya casi no se utiliza, casi, bueno, sí tiene aplicaciones. Ha sido reemplazado por otros formatos de transistores, por otro tipo de transistores, pero este todavía sigue muy vigente y sigue teniendo aplicaciones. Igualmente, a título ilustrativo, bien, ya saben, comenzamos por la primera parte, tenemos la parte más fácil de comprender, tratando de no hacerlo muy complicado. Bien, este fue el primer tipo de transistor que se ha ideado, aunque anteriormente se utilizaban otro tipo de componentes para lograr el efecto que produce este componente, como ser las válvulas de vacío, que digamos electrónica bastante más antigua que este tipo de componente. ¿Bien? Tiene todo en historia detrás, estaría bueno que la podamos ver acá, pero ya va a ser demasiado ahí. Bueno, veamos ahí. En resumen, ¿no es cierto?, transistor de unión bipolar. Para ver, ¿no es cierto?, un poco de historia, recomiendo buscar en YouTube, ¿vean?, el documental Transistorizado. Bien, el documental Transistorizado, estaba buscando acá algunas cosas, está un poquito lento esto. Bueno, ya cuando quiera reaccionar esto va a estar de 10. Bien, transistorizado. En YouTube es un documental muy interesante acerca de la historia del transistor este que vamos a ver ahora. Y no quiere aparecer ahí el documental. Aparecen muchas cosas menos lo que yo quiero. A ver ahí. Ahí está, Transistorized en inglés. Bien, este documental es muy bueno, cuenta toda la historia del transistor y de la revolución que generó este componente, porque de tener válvulas, nosotros quizás ustedes no sepan, obviamente quizás no lo tengan, ¿no es cierto? Por ejemplo, las válvulas que se utilizaban antes para la amplificación, ¿no es cierto?, eran grandes y consumían mucha potencia, ocupaban mucho espacio, ¿no es cierto?, que era, digamos, lo más
inconveniente de todo esto era el espacio y el calor que podrían llegar a generar esto. ¿Ven? Por eso es que el transistor ha sido una revolución en el hecho de pasar de estas válvulas a un componente mucho más pequeño ha sido un gran logro. No obstante, ¿no es cierto?, para algunas aplicaciones esto está todavía en vigencia, no se ha perdido del todo, todavía se lo sigue utilizando, más que nada por un estilo, digamos, de lo retro, del gusto por la calidad que le daba este componente a la amplificación de sonido, por ejemplo, digamos. No es un componente que sea malo, se lo ha reemplazado justamente por una cuestión de espacio por el transistor. ¿Ok? Bueno, estoy yendo un poco por la rama porque este tema es muy interesante y hay cosas que están buenas, está bueno conocerlos ahí. Bien, el creador del transistor es William Shockley. Bien, no sé si lo he pronunciado bien, pero el creador del transistor es William Shockley. Bien, ha creado otro componente también, que es Shockley. Bien, William Shockley, el nombre de el creador del transistor. Está muy lenta para algunas cosas mi conexión de internet, pero bueno, él fue el que ideó el concepto de transistor y de hecho todavía se conserva una réplica del primer transistor que se ha diseñado. Él justamente fue uno, ¿no es cierto? Justamente, o sea, no se le puede atribuir a una sola persona, pero estuvo en el equipo de diseño que creó al primer, mira, a veces aparece de otra manera, pero bueno, el apellido del señor este, pero bueno, mira, él justamente fue quien, sobre todo debido a sus investigaciones, terminaron descubriendo este componente, ¿no es cierto?, y desarrollando justamente el primer componente denominado transistor. Bien, un poco de historia, ya sé que me he ido por las ramas, pero bueno, el nombre de transistor viene por el hecho de fusionar las palabras trans y resistor. Bien, un transresistor. Bueno, veamos, a ver, avancemos con la clase para no irme tanto por las ramas, porque ya sé que ya me fui por las ramas, suelo irme por las ramas, pero como le digo, es tan lindo este tema que da para hablar un montón de cosas. Bueno, veamos acá. Tenemos acá en inglés, ¿no es cierto?, justamente un ejemplo de estos transistores de unión bipolar, donde tenemos, bien, dos símbolos para dos tipos de los transistores que se pueden desarrollar, digamos, de estos de JT o de unión bipolar, el NPN y el PNP. Tienen tres patitas o tres terminales de conexión llamados colector, base y emisor. ¿Bien? El dibujito este que está acá es un tipo de encapsulado que podemos encontrar, un tipo de presentación del cual podemos encontrar de estos transistores. Por lo general estos así son de muy baja potencia. ¿Bien? Vamos a correr esto un poquito para acá para ver otros ejemplos de encapsulado de transistores. Bien, así, 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 así y así. Bien, como ustedes podrán observar, hay ya un encapsulado que tiene una parte metálica acá, acá y acá. Estos pueden tolerar, ¿no es cierto?, una mayor disipación de potencia, o sea, pueden tolerar más la temperatura, porque esto se calienta
bastante, digamos, con la corriente, hay una disipación de potencia que se pierde en forma de calor. Y estos que están acá, ya que su encapsulado así lo permite, disipan mejor esa potencia y no hay tanto inconveniente con el tema del calor. Bueno, son diferentes encapsulados con el cual podemos encontrar estos transistores. Hay algunos otros más, ¿no es cierto? Pero el hecho de encontrar un componente así no significa que sea en sí un transistor. Hay que ver, ¿no es cierto?, qué número tiene en el encapsulado, buscarlo en internet, bien, o en alguna aplicación donde podamos encontrar las hojas de datos de los diferentes componentes y ver si realmente es un transistor o qué es, porque este encapsulado se lo utiliza para muchos otros componentes. Por ejemplo, este así, además de transistores, podemos encontrar algunos triacs y también reguladores de voltaje en esta presentación, así como acá en esta presentación podemos encontrar componentes que nada tienen que ver con ser un transistor, por ejemplo algunos sensores de temperatura. Así que conviene buscar, si uno no está seguro, fijarse de qué componente se trata, porque el mismo encapsulado se puede utilizar para otras cosas, para otros componentes. Bien, bueno, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Si bien el tema de lo que son los semiconductores no lo he hablado demasiado, ¿no es cierto?, porque si no es para irse muy por las ramas, volvamos al tema, ¿no es cierto?, del diodo y hagamos una comparación ahí con lo que es el transistor. Yo había mencionado en el video sobre los diodos en que había material denominado P y N. Bien, el material P con una gran cantidad de portadores positivos, podemos decirlo de esa manera, los llamados huecos, y los N que tienen una gran cantidad de electrones libres. Bien, podemos hacerlo así de esa manera, electrones que pueden moverse, que no están sujetos a la estructura de lo que es el átomo del material. Bien, ¿qué es lo que pasaba? Hay una cosita que yo no había mostrado, ¿no es cierto?, que ahora lo voy a aprovechar para mostrarlo. Cuando nosotros polarizamos el diodo, habíamos dicho que podía conducir la corriente eléctrica siempre y cuando respetemos la polaridad. El ánodo al terminal ánodo que esté conectado al terminal positivo y el cátodo al terminal negativo. Bien, entonces de esa manera conducía electricidad del diodo. Si nosotros lo conectamos al revés, no conducía absolutamente nada. Pues bien, resulta que, ¿no es cierto?, hay una pequeña tensión, un pequeño voltaje que tiene que sí o sí superarse para que esto pueda conducir. La tensión es de 0,7 voltios, llamada tensión de umbral. Bien, ¿cómo sería eso? Si nosotros lo asimilamos a lo que es una válvula, fíjense que acá tengo justamente la válvula en la que estaba pensando, que es una válvula antirretorno y solo permite circular el agua en una sola dirección. Bien, supongamos que los 0,7 voltios sea la presión necesaria para que esto empiece a circular. Bien, la tensión necesaria para que esto se abra y comience a circular el agua a través de esta válvula. Esos 0,7 voltios, ese voltaje de umbral o tensión de umbral, vendría a ser eso, una tensión que es sí o sí necesaria para que esto comience a circular. Bien, en el caso de la válvula sería eso. Esta válvula trabaja con agua, obviamente, pero necesita una pequeña tensión acá, una pequeña fuerza que se le tiene que hacer a este taponcito para que comience a circular el agua. Y obviamente si nosotros tratamos de hacer circular el agua al revés, no va a pasar nada. Bien, esa agua no va a circular. ¿Por qué? Porque justamente este retén impide eso. En el caso del diodo, trabaja de una manera similar. Si nosotros polarizamos de manera correcta el diodo, el ánodo al terminal positivo y el cátodo al terminal negativo, va a circular la corriente eléctrica.
Eso quiere decir que cuando nosotros superemos esa tensión de umbral, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones van a comenzar a circular de la zona N a la zona P. Es como que hacen un salto atravesando una pequeña barrera que es justamente la que se tiene que superar gracias a los 0,7 voltios. Una pequeña barrera que está entre estos dos materiales. Entonces comienzan a pasar hacia el otro lado, bien, y esto comienza a conducir, bien. Si yo no le aplico esos 0,7, el diodo no trabaja, no conduce. Es una cuestión que hay que tener en cuenta, bien. En los diodos que son de silicio es de 0,7 y en los diodos que son de otro material llamado germanio es de 0,3. Pero la historia, ¿no es cierto?, le ha dado al silicio un gran protagonismo en cuanto a lo que es el material para fabricar componentes electrónicos, dejándose un poquito de lado lo que es el germanio. Pero bueno, bien, entonces hay una pequeña tensión que se tiene que superar para que esto comience a conducir, que es la tensión de umbral. La tensión que se necesita para que los electrones en la zona N puedan pasar hacia la zona P. Bien, acá hay una gran concentración de cargas negativas y acá una concentración baja de cargas negativas, o sea que acá esta zona es mucho más positiva que esta. Bien, acá hay huecos que se tienen que rellenar justamente con los electrones que puedan pasar de este lado a este otro. Bueno, ¿para qué hemos hecho esta aclaración? Porque era necesaria, a pesar de que podría haberla explicado en la clase sobre diodos. Bueno, no le he hecho bien, porque ya me había dilatado bastante con la clase, pero acá sí es necesario entender este concepto, o al menos asociarlo al concepto de una válvula, porque el transistor ya no es una válvula antirretorno, bien, que esta es controlada directamente por la presión del agua, bien, entra una pequeña presión acá, si puede superar la presión que ejerce el resorte este que tiene, bien, que ya habíamos dicho que este resorte sería algo así como la tensión de umbral del diodo. Si esa pequeña presión de agua puede superar la presión que hace este resorte, este muelle, va a poder pasar el agua. Pero si quiere pasar al revés, esto imposible de que pase porque este tapón no se va a mover. Bien, el transistor trabajaría de una manera similar, pero ahora la conducción nosotros la podemos llegar a controlar. Cuando queremos que conduzca, cuando no queremos que conduzca, o cuando queremos que haga algo mucho más importante, como ser la amplificación de una señal. Bien, vamos a ver acá. Hemos visto que había dos tipos de transistores BJT, que son los NPN y los PNP. Los NPN son muy utilizados en la mayoría de los proyectos de electrónica que podemos llegar a encontrar, así caseros para armar, digamos. Trabaja con NPN. No obstante, hay muchos proyectos que también utilizan los PNP. Cada uno tiene una aplicación diferente por la forma en la que trabaja. Vamos a ver un poquito más sobre estos y también vamos a mencionar algo de esta, pero va a ser un poquito menos. Ambos trabajan de la misma manera. Bien, se controla la circulación de corriente utilizando lo que es la base y el emisor, bien, pero nosotros controlamos también la corriente que va a circular entre el colector y el emisor. Bien, pasado en limpio podemos decir que utilizando lo que es la base como si fuese una especie de válvula, podemos controlar la corriente que circula entre el colector y el emisor. Bien, con una pequeña cantidad de corriente, que eso es lo bueno del transistor,
con una pequeña cantidad de corriente entre base y emisor, podemos controlar corrientes mucho más grandes entre el colector y el emisor. ¿Cómo sería esto si lo asemejamos al tema de las válvulas? Y ahí quizás va a quedar muy claro. Acá tenemos la base, acá tenemos el colector y acá tenemos el emisor. ¿Bien? Ya sabemos que la corriente eléctrica circula de lo que es negativo hacia lo positivo, ¿bien? En el sentido real de circulación, no en el sentido convencional. Por eso acá se da este sentido. ¿Estamos? Bueno, fíjense que hay tres estados en el que puede estar el transistor: en corte, en una zona denominada activa y en saturación. Fíjense que en corte no deja pasar el agua o la corriente eléctrica, ¿bien? La corriente es cero. Eso quiere decir que nosotros no hemos abierto la válvula que está acá controlada por la base. Nosotros no hemos abierto la válvula. Eso quiere decir que la corriente entre la base y el emisor es insuficiente, o sea, porque no hemos logrado superar tampoco lo que es la barrera, esa de umbral, esa tensión de umbral entre la base y el emisor. ¿Bien? No hemos llegado a superar eso, por lo tanto esto no conduce. ¿Bien? La válvula está cerrada en ese caso, en el estado de corte. En una zona denominada activa, bien, deja pasar más agua o corriente eléctrica, y la corriente esta es variable. Eso quiere decir que acá la válvula, digamos, es como que la podemos mover acá, podemos dejar pasar una mayor o menor cantidad de corriente eléctrica, en este caso de agua, dependiendo de algo, ¿ven? De alguna señal que le diga esto como abrirse y cerrarse. En la zona activa es cuando nosotros podemos utilizar el transistor para amplificar señales, ¿bien? Un efecto de amplificación de señales. Bien, ya que la corriente acá va a circular de manera análoga o similar, ¿no es cierto?, a lo que sucede acá en la base. Bien, acá la base va a poder controlar cómo se abre y cómo se cierra. Bien, supongamos que podría hacer, a ver, como ejemplo, yo tengo acá mi dedo, ¿no es cierto?, y yo quiero que salgan chorritos de agua por acá con una cierta presión, ¿ok? Si yo a esto le doy más presión, esto se abre más y la presión del agua es mucho mayor acá. Bien, entonces de manera similar a cómo trabaja en la realidad un transistor, bien, yo con la pequeña presión de mi dedo puedo controlar una gran presión de agua que circule a través de esto. Lo mismo haría el transistor acá. Bien, con una pequeña corriente aquí yo puedo controlar corrientes mucho más grandes que circulen entre el colector y el emisor. Si yo acá pongo una pequeña corriente que varíe, acá esa corriente va a variar de igual forma, pero siendo que acá es pequeña, acá va a ser mucho más grande, o sea que se va a poder ver que se amplificó esa señal. Eso igual lo vamos a ver mucho mejor después, bien, en otro video, creo yo, porque si no esto se va a hacer larguísimo. Pero vamos a ver cómo trabajaría ahí el transistor haciendo una amplificación de una señal, o sea, trabajando acá en la zona activa. Pero quédense con esa idea de que si esta válvula yo la manejo con un solo dedo, con la pequeña presión que puede realizar un dedo, yo abro y cierro, y acá de manera análoga va a circular una corriente de agua. Bien, yo abro y cierro la base, y entre el emisor y el colector va a circular una corriente que va a ser análoga al movimiento que yo hago acá con la válvula, pero la presión que circula a través de acá va a ser mucho más grande. Bien, fíjense, en la presión de un dedo no se compara con la presión que puede llegar a tener el agua movida por una bomba, por ejemplo. Bien, acá haremos una especie de amplificación del efecto que yo hago acá con mi dedo. Bueno, por último, en saturación, que es mucho más sencillo
de comprender, ¿no es cierto?, ya que en la zona activa nosotros podemos hacer amplificación de señal. En saturación nosotros le damos una tensión, ¿no es cierto?, un nivel de corriente tan grande que acá el transistor deja de responder, o sea, no va a amplificar nada, se va a saturar y acá va a dejar pasar la mayor cantidad de corriente que pueda llegar a pasar a través de él. Obviamente que esto es peligroso hacerlo de una forma desmedida, porque si no esto se puede llegar a quemar. Bien, se puede llegar a quemar el transistor. Es útil, ¿no es cierto?, la zona de saturación, porque podemos hacerlo trabajar al transistor como si fuese directamente un conductor más. Bien, una vez que nosotros logramos abrir el circuito acá entre la base, digamos, utilizando la base como la válvula de apertura, hacerlo de forma tal que esto circule toda la mayor cantidad de corriente que pueda circular a través del emisor y el colector. Bien, eso sería la saturación, lograr hacer que exista una gran conducción entre el emisor y el colector, lo máximo posible, pero obviamente teniendo en cuenta que hay que controlar eso mediante alguna resistencia, por ejemplo, para que esa corriente no sea tan grande como para destruir este transistor. Por eso cada componente tiene su hoja de datos en donde se puede ver qué parámetros no se tienen que sobrepasar, ¿sí?, para no destruir el componente. Bien, pero bueno, acá en la zona de saturación vemos que deja pasar toda el agua, de acá el texto, ¿no es cierto?, toda la corriente, y es la máxima corriente justamente que puede pasar a través de lo que es el emisor y el colector. Obviamente siempre recordemos que estamos controlando esa válvula a través de la base. Bien, digamos, la válvula de control estaría ahí en la base. Bueno, bien, entonces, recapitulando, el transistor es un componente que nos permite controlar una corriente mucho más grande a través de una corriente pequeña. Bien, la corriente pequeña se aplica entre la base y el emisor, y la corriente grande debería circular entre el emisor y el colector. Podemos trabajar en tres zonas con el transistor: la zona de corte, que es cuando no conduce absolutamente nada porque no hemos logrado superar el umbral acá entre la base y el emisor; la zona activa, donde la podemos aprovechar para que el transistor funcione como un amplificador de señal, es decir, yo puedo hacer variar acá una señal pequeñita, ¿no es cierto?, y acá esa variación, bien, sea igual a esta pero amplificada, o sea que sea mucho más notoria. Bien, esto ya lo vamos a ver, la zona activa lo vamos a ver después en otro video. Y luego lo que es la saturación significa que nosotros le hemos aplicado una corriente tal que hemos logrado que entre el emisor y el colector circule una gran cantidad de corriente, toda la corriente que me permita pasar a través de él. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a volver un cachito para atrás. Y bueno, nos queda ver un poquito de la estructura, ¿no es cierto?, del NPN y el PNP, que al igual que en los diodos hablamos de material N, material P, material N. Este en el caso del NPN. En el caso del PNP es un poquito diferente, digamos, la construcción en la que está hecho es algo distinta. ¿Ven? Tenemos, ya se me fue el zoom, bueno, anda tan lento esto que a veces no sabe uno cuando se mueve y cuando no, ¿eh? Ahí está, me gustan esos espacios de silencio. Bien, como decíamos, tenemos
material P y material N, pero está de una manera un poco diferente a la que está acá, en el NPN. Acá tenemos material P, material N, material P, pero no tan positivo como este de acá, y nada más, ¿ven? Alguna razón de ser deberá tener esto, obviamente, que es para permitir el funcionamiento del transistor de manera correcta. Veamos qué pasa en el NPN. Bueno, habíamos dicho que la base, nosotros aplicamos una corriente que me va a permitir que circule corriente entre el emisor y el colector. Fíjense cuando está en zona de corte, ¿bien? Cuando está en corte el transistor, quiere decir que acá la corriente no ha sido lo suficiente como para que permita la circulación entre estos dos. ¿Cómo sería entonces? Fíjense el emisor como es y este como es. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo le aplico, obviamente, una tensión polarizado de manera correcta? Acá el negativo, acá positivo y acá positivo también. ¿Qué pasa? A ver, yo dejo pasar una corriente por aquí. Bien, vamos a dibujar acá. Vamos a hacer un dibujo. Bueno, vamos a hacer circular una corriente. Yo no sé si se nota o no. Apenitas, vamos a hacerlo un poquito más grande. Anda muy lento. Veamos ahí. Bueno, se nota un poquito más, pero el problema es que anda lento. Bueno, en realidad vamos a poner control Z, control Z, control Z, control Z. En realidad, obviamente, la corriente circula de lo que es negativo hacia lo que es más positivo. Bien, vamos a sacar todos esos puntitos. Vamos a achicar un poquitito nomás acá. Justamente para que podamos ver ahí. Va. Ahí salió el puntito ese. Vamos a ver acá. Que se lo pueda ver bien. Entonces, nosotros sabemos que la corriente circula de lo que es el negativo hacia el positivo. Entonces, si nosotros tenemos conectado acá el terminal negativo, acá el positivo y acá tenemos el terminal positivo. Bien, vamos a escribirla acá. Bien, negativo, no sé si se va a ver bien, si lo voy a poder hacer de forma correcta. Positivo, positivo. Bueno, no sé qué pasó, pero no se ve. Bueno, la verdad que anda medio lento esto, entonces le pido disculpas por esta parte que debería ser un poquito más dinámica. Se está tornando un poquito lenta por esta cuestión de la internet y bueno, esto debería ser positivo, esto positivo y esto negativo.
Bien, espero que no me dé problemas ahí. Bueno, sale un poquito chueca. Bien, negativo, positivo, positivo. Ok, bien, ¿qué pasa entonces? Volvemos a agarrar acá el color amarillo. ¿Qué pasa acá? La corriente debe circular entre lo que es el terminal negativo hacia el terminal positivo. O sea, podría circular entre este punto y este. ¿Ok? Pero tiene una barrera en el medio. Bien, tiene una barrera P esa ahí en el medio. Y está justamente conectado a lo que es positivo. O sea que acá, bien, tranquilamente, bien, podría circular la corriente si logra pasar de este punto a este, y podría llegar a circular mucho mejor si pasa de este punto, bien, de este punto a este. Ok, pero fíjense, este es negativo, este es positivo y este es positivo. Quiere decir que acá estas cargas van a tender a irse para acá. Bien, ya las cargas que están acá van a querer irse hacia lo más positivo, ¿verdad? Bien, fíjense que las cargas que podrían comenzar a circular van a estar por acá, bien, queriendo ir también hacia este lugar. Si nosotros logramos superar esa tensión que es de 0,7 voltios, la conducción va a poder producirse entre esta zona P y entre la zona N, perdón, y la zona P. O sea que acá estas cargas van a empezar a pasar para este lado. ¿Bien? Porque justamente acá es una zona donde estas cargas eléctricas, estos electrones, pueden moverse y colocarse, bien, ahí en estos huequitos, en los huequitos que están, ¿no es cierto?, en la zona P, que es más positiva, y poder moverse acá a este sector. Ok, y fíjense que también pasa otra cosa. Todo este sector es, habíamos dicho, más positivo que este lado. Eso quiere decir que las cargas, además de viajar para acá a través de lo que es el emisor, también van a tratar de viajar de este sector para acá. Bien, también van a intentar viajar de este sector N hacia el sector P. O sea que también van a haber electrones que vayan de esta zona N del colector hacia la zona P de la base. Bien, yo lo voy a dibujar de otra manera ahí para que vean cómo también los electrones de este sector tratan de viajar hacia, y viajan, mejor dicho, de la zona N a la zona P del colector hacia la base. Ya hemos visto que acá comenzaban a viajar esas cargas de la zona N del emisor hacia la base, hacia la zona P de la base, pero también hay cargas que viajan de la zona N del colector hacia la zona P de la base. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando nosotros hemos logrado superar esa tensión de umbral, por lo cual comienza a circular carga entre el emisor y la base, comienza a haber una circulación de corriente, también vamos a poder apreciar que al haber una circulación de cargas entre la zona N y la base,
Eso quiere decir que también se va a abrir un canal entre lo que es el colector y el emisor. Bien, al haber una gran cantidad de cargas, bien, porque esto es también positivo, bien, y al haber una gran cantidad de cargas que se mueven, de lo que es negativo a lo que es positivo, vamos a poder ver que comienza también a haber una circulación ahí de corriente entre lo que es el emisor a través de lo que es la base y dirigiéndose hacia el colector. Bien, pero debido a que acá la zona es mucho más grande, digamos, por lo que es por la construcción que tiene esto, así que también podemos ver ahí que se producen todo la estructura interna, digamos, de lo que es el transistor. Esa corriente entre lo que es el emisor y el colector va a ser mucho mayor que la corriente que se produzca entre la base y el emisor. ¿Ven? Comienza todo desde acá, desde el emisor. Una vez que superamos el umbral, comienza a circular esa corriente entre emisor y la base. Perfecto. ¿Qué más pasa? Al haber la posibilidad de que estas cargas también se dirijan, bien, en este sector también se dirijan hacia lo que es la zona P, me permite que las cargas que circulaban acá entre el emisor y la base también se difundan hacia lo que es el colector. Bien, como si acá se hiciese un puente. Sería algo así, como si nosotros esa gran resistencia que existe entre dos sectores N, la hacemos cada vez más pequeña al aumentar la corriente eléctrica que circule por acá. Bien, porque estamos aumentando la concentración de cargas negativas en esta zona, por lo tanto, en lugar de ser ya un material P, se comportaría ya como un material en este sector, por la gran cantidad de cargas negativas que se van a encontrar acá. Por ende, es como si nosotros hiciésemos un puente entre esta zona N y esta otra, permitiendo que circule una corriente aún más grande entre este y este. ¿Por qué sería mucho más grande? Bueno, porque acá en la zona N está plagada de cargas negativas, no así como la zona P, que en realidad tiene huecos en donde se van a rellenar, sí, de estos electrones, pero obviamente esa corriente va a ser mucho menor, porque acá este sector, al estar plagado, ¿no es cierto?, lleno de esas cargas negativas, van a poder circular mucho más libremente entre el emisor y el colector. Bien, entonces, recapitulando, nosotros conectamos la fuente de esta manera, la fuente de voltaje de esta manera, el emisor en negativo,
una parte, bueno, la base es el positivo y el colector también en positivo, y nosotros, gracias a eso, ¿no es cierto? Obviamente que después lo vamos a ver ahí en el simulador cómo hay que hacerlo, ¿no es cierto?, para no quemarlo al transistor. Al hacer eso, nosotros permitimos que circule una corriente entre el emisor y la base, que son de materiales diferentes. Al hacer eso, esas cargas que circulan a través del emisor y la base comienzan a rellenar todos los huecos que hay en la zona P de la base, que pertenece a la base. También, al estar esto conectado al positivo, en este sector cercano a la base, que pertenece al colector, también va a haber una especie de difusión de cargas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que acá esto se va a volver cada vez más negativo. Bien, lo que era P se va a volver ahora N en el sector, ¿no es cierto?, de contacto acá. Al haber una mayor cantidad de cargas negativas, ¿no es cierto?, en este sector, va a poder circular una corriente eléctrica entre el emisor y el colector. Bien, esa gran resistencia que existía antes va a disminuir y me va a permitir que esto tenga conductividad eléctrica. Por eso el nombre de transresistor. Es una resistencia, podemos decirlo de esa manera, que le podemos modificar su valor. Bien, le podemos modificar su valor gracias a lo que es la aplicación de una corriente eléctrica. Bien, así es como trabajaría un transistor NPN. Espero que haya sido un poco entendible esto. Quizás le ha faltado un poquito de animación esto al hacer así tan burdo, ¿no es cierto?, la actividad que yo hice acá con el pizarrón virtual, ¿no es cierto? Pero de esa manera es que podemos ver cómo trabajaría el transistor. Bien, nosotros podemos hacer circular una corriente entre el emisor y el colector, siempre y cuando nosotros podamos hacer circular una pequeña corriente entre el emisor y la base. Bien, acordándonos siempre que la corriente eléctrica circula entre lo que es ¿no es cierto?, emisor y base, porque circulan las cargas desde lo más negativo hacia lo más positivo. Bien, lo que sucedería en un transistor acá del tipo PNP sería algo similar a lo que sucede en el NPN, solamente que acá tendríamos que verlo al revés. Bien, acá el emisor está conectado a lo positivo y acá la base sí a lo negativo. Y tenemos dos zonas de distinta cantidad de huecos, ¿no es cierto?, P en este sector. Pero sería algo similar a lo que ocurre acá. Bien, nosotros hacemos circular una corriente eléctrica a través de lo que sería el material N. Por lo tanto, estas cargas se mueven hacia el sector P, tanto acá como acá. ¿Ven? Pero fíjense que no de la misma manera que aquí con respecto a lo de acá. Bien, por eso que este sector es menos positivo que este, podemos decirlo así, de esa manera. Por lo tanto, primero va a aparecer una pequeña corriente acá y luego va a comenzar a haber una circulación de corriente en el colector acá. Bien, me había olvidado de algo justamente. Acá, como están ubicados acá, la base tiene que ser negativa, el emisor positivo, y acá negativo. Bien,
Bien, negativo, positivo, no sé por qué se borra. Bueno, negativo, positivo, negativo. Ya saben que las cargas eléctricas van a circular desde lo negativo hacia lo más positivo. Ahí está, ¿eh? Entonces, volvamos acá. Entonces tenemos acá las cargas que circulan en este sentido. Entonces no sé por qué esto se borra, ¿eh? ¿Bien? Espero que se quede ahí, como positivo. No se me está haciendo bullying acá la computadora. Bueno, vamos a elegir acá el cursor y volvamos acá. Así como veíamos en el caso del transistor NPN lo que ocurría, acá también lo podemos llegar a ver. Vemos acá que acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestro terminal negativo y las cargas eléctricas van a intentar circular hacia lo positivo. Bien, por lo tanto acá las cargas comienzan a circular entre la base y el emisor. Comienzan a circular ahí de la base al emisor. Pero también, ¿hacia dónde van a intentar circular? Hacia otro sector donde también existen huecos donde se pueden rellenar utilizando esas cargas. Bien, también en ese sector y en menor medida acá en este otro. Al estar esto con una polaridad negativa, quiere decir que también acá van a circular cargas desde lo negativo hacia lo positivo. Bien, las cargas que provienen del colector van a ir hacia los sectores P. Bien, tanto aquí como acá se van a comenzar a rellenar esos huequitos. Por lo tanto, todo ese material P lentamente va a estar cargado de esas cargas negativas, bien, de los electrones. Por lo tanto, vamos a agarrar ahí, no sé si se va a ver, sí se va a ver ahí. Entonces, carguitas negativas comienzan a circular por acá, también hacia acá, también desde acá para acá. Bien, desde el colector hacia la estructura, esta P que tenemos por acá. Y por lo tanto se va a formar ese canal de conducción entre el emisor y el colector. Gracias a esa abundancia de cargas que tenemos ahora, va a comenzar a circular corriente eléctrica, bien, entre el emisor y el colector. Bien, comenzando todo a través de una pequeña corriente que circula por la base. Bien, esa pequeña corriente comienza a hacer que haya más electrones en la zona P del emisor, que haya más electrones en la zona P esta intermedia. A su vez acá en el colector, al estar conectado al polo negativo, bien, comienza a hacer que circulen electrones hacia la zona P que tenemos por acá. A su vez esta zona P también ya quedó cargada de electrones y por lo tanto nosotros en definitiva logramos que se abra un canal entre el emisor y el colector, permitiendo que circule corriente eléctrica entre acá y acá. Bien, de manera similar a lo que ocurría en el NPN, solamente que un poquito diferente. Bien, un poquito diferente, pero con el mismo principio de funcionamiento, aprovechando los diferentes materiales P y N. Bien, semiconductor del tipo P y semiconductor del tipo N, del cual no hemos hablado mucho,
pero obviamente sabemos que uno es más negativo que el otro. Así sería como trabaja un transistor NPN y un transistor PNP. Bien, entonces vamos a ver ahora qué pasa con un NPN y qué pasa con un PNP en el simulador, recordando de nuevo cómo es que trabaja acá en el NPN, pero parece que soy medio temático, ¿no es cierto? Pero me gusta, voy a tratar de que esto quede, tratar de que quede lo más claro posible. Bien, teníamos acá cargas eléctricas que circulaban, gracias a que acá tenemos conectado el emisor hacia el polo, en el polo negativo, perdón. Esas cargas eléctricas avanzan hacia la zona P, bien, que tienen huecos que se pueden llegar a rellenar con esos electrones que están circulando. También veíamos que esto, al ser de material N, también aportaba algunas carguitas que se movían para acá. A su vez, obviamente, al estar conectado acá al terminal positivo, estas cargas también van a tender a irse para acá. Bien, pero lo más importante es que al quedar bien todo esto lleno de cargas negativas, bien, lleno de electrones, bien, obviamente que también circulan para este lado, bien, que hay una pequeña corriente entre el emisor y la base. Pero lo importante era que justamente se crea un canal entre lo que es el emisor y el colector. Bien, es como si este sector de la base, que es de material P, momentáneamente, y gracias, ¿no es cierto?, a la corriente que tenemos acá entre el emisor y la base, este pequeño sector de lo que es la base se transformase en un material del tipo N, o sea que tiene una gran cantidad de electrones. Por lo tanto, se forma un canal entre el emisor y el colector, pasando a través de este sector de la base, en donde hay una gran cantidad de electrones. Por lo tanto, acá van a poder moverse mucho más libremente, con lo cual vamos a tener corrientes mucho más grandes entre el emisor y el colector que la corriente que podemos llegar a tener entre el emisor y la base. Bien, y así es como con una pequeña cantidad de corriente entre el emisor y la base podemos hacer que circule una gran cantidad de corriente entre el emisor y el colector. Bien, es física, es un poco de química, bien, cómo modificamos la estructura, ¿no es cierto?, de estos materiales utilizando electricidad en este caso, porque eso es justamente lo que hace acá lo que sucede acá en el transistor. Bien, modificamos de manera momentánea, eso sí, la estructura utilizando corriente eléctrica, porque una vez que nosotros desconectamos todo el circuito, esto vuelve a quedar de la forma natural, bien, en el que estaba construido. Esto vuelve a ser P, bien, ya no quedaría ningún indicio de que acá habían cargas, bien, todas esas cargas ya se han movido hacia los terminales positivos, y esto puede volver a utilizarse. Bien, no es que una vez que nosotros lo utilizamos, ya una vez que se usó, deja de funcionar, sino que vuelve a su estado natural, a su estado normal, una vez que nosotros desconectamos el circuito. Esta es una pequeña explicación de cómo trabajaría un transistor internamente, de cómo con una pequeña corriente eléctrica podemos controlar una corriente eléctrica mucho más grande. Bien, se trata simplemente de
jugar, ¿no es cierto?, acá, hacer que circulen cargas que me permitan hacer un puente entre el emisor y el colector. Lo mismo acá, se trata de hacer que acá circulen cargas para que se me forme un puente entre el colector y el emisor, y así poder hacer que el transistor conduzca. Bueno, espero que se haya podido entender algo, digamos, de esta explicación, sin ahondar mucho en lo que es el tema de los materiales P y los materiales N, pero quedándonos justamente con esa idea de que el material N tiene muchas cargas negativas y el P tiene muy pocas cargas negativas, pero sí tiene huecos en donde se puede llegar a rellenar con una carga negativa justamente. Bien, dicho de otra forma, el material N es más negativo y el material P es más positivo, y gracias a eso es que nosotros podemos hacer este juego con las cargas y hacer que conduzca en algunas situaciones y que no conduzca en otras situaciones. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo con lo que es el Circuit Simulator Applet. Bien, siempre se habla de este circuitito por defecto. Yo voy a abrir uno que ya había preparado ayer. Vamos a abrir uno que ya tenía preparado ayer, con el cual estaba jugando. Vamos a poner acá abrir archivo. Acuérdense que nosotros podemos guardar acá, y a pesar de que esto trabaja en internet, podemos llegar a guardar los archivos con los cuales trabajemos. A ver, no me acuerdo si era este, yo no, igual he estado trabajando. Bueno, este justamente, fíjense, acá, vamos a parar acá. Acá tenemos justamente un transistor NPN. Tenemos un transistor NPN conectado a una fuente de corriente continua. En este caso, la fuente es de 5 voltios. Tenemos acá una resistencia de 330. Y acá, fíjense, tenemos un diodo. Pero no es cualquier diodo, es un diodo LED, del cual yo no había hablado mucho antes, ¿no es cierto?, en el video anterior, cuando trabajamos con el simulador, por el simple hecho de que el diodo LED es un diodo que emite luz. Simplemente, ¿ven?, está construido para que emita luz. Su principio de funcionamiento es igual a la de el otro diodo común, el diodo rectificador, del cual sí había hablado, ¿no es cierto?, acerca de una aplicación de por qué, ¿no es cierto?, se lo puede considerar un componente activo, ¿bien?, utilizando ese efecto de rectificador que tenía. Bueno, no el efecto, sino el aprovechamiento que se le puede dar al transistor como, al diodo como un rectificador. Así que del diodo LED no hice ningún circuito de ejemplo y lo vamos a ver ahora acá. ¿Bien? Porque el diodo LED en definitiva es un diodo, pero que emite luz. Bien, vamos a abrir acá el circuito, vamos a poner continuar. Fíjense en que acá tengo una resistencia de 330 y acá tengo una resistencia de 15.000, de 15K. Bien, o sea que la corriente que va a circular a través de esto va a ser muchísimo mayor que la corriente que va a circular a través de acá. Bien, acá podemos identificar justamente base, colector y emisor. El colector está conectado a la carga, en este caso el LED al terminal positivo, mientras que el emisor está conectado a masa, bien, al terminal negativo de la fuente. La resistencia acá es muy grande. Y bueno, vamos a conectar acá nuestro circuito. Lo estamos haciendo trabajar en corte y en saturación. Fíjense que acá estaría en corte porque obviamente no circula nada, porque no tiene ningún estímulo en la base, no hay ninguna corriente eléctrica que circula acá entre emisor y base. Por lo tanto, no hay ninguna corriente eléctrica que circule entre colector y emisor.
yo acciono el circuito y esto comienza a conducir. Fíjense que se enciende una luz blanca en este caso. Vemos acá las corrientes. Acá podemos ver, si nosotros ponemos el cursor acá, podemos ver qué corriente circula a través de este componente. ¿Bien? 9,452 miliamperes y un voltaje de 1,7, o sea que es una corriente ideal para que trabaje este diodo sin quemarse, alrededor de 10 miliamperes, con una tensión que no supere los 3 voltios. ¿Bien? Ahí estamos bastante bien con esta resistencia de 330. Vemos que corriente circula a través de la base y el emisor. Bien, ya sabemos que entre el colector y el emisor estarían circulando 9,452 miliamperes entre lo que es el colector y el emisor. Y entre la base y el emisor, la corriente que circularía acá es de 289,687, ¿no es cierto? 289,687 microamperes. Acá hablamos de miliamperes, bien, o sea, 1 ampere dividido 1000. Bien, en este caso serían casi 10 miliamperes. Pero acá hablamos de corrientes del orden del microampere. El microampere es 1 ampere dividido 1.000.000. Bien, hagamos una cuenta. Bien, vamos a hacer una cuenta con la calculadora. Bien, vamos a hacer una cuenta con la calculadora que justamente ver, ¿no es cierto?, qué tan grande es la corriente esta del colector emisor con respecto a la corriente de la base emisor. Bueno, fijémonos bien acá cuánto era. Bien, 9,452 miliamperes. 9,452. Y acá tendríamos que hacer, ¿cierto?, por 10 elevado a la menos 3. Bien, ese es el valor entre colector y emisor, dividido la corriente que teníamos acá entre base y emisor, que es de 289,687 microamperes. Entonces 289,687 por 10 elevado a la menos 6. Bien. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro microamperes. Igual bien, vamos a dar igual y fíjense en que es, en este caso, bien, 32,62 veces más grande. Bien, esa sería la relación que existe entre una y la otra. O sea que serían 32 veces más grande la corriente que existe entre lo que es el colector y el emisor con respecto a lo que es la corriente del emisor base. Bueno, fíjense en que en este caso sí se nota bastante bien esta cuestión de que con una muy pequeña corriente podemos controlar una corriente mucho más grande, que justamente esa es la gran virtud que tiene este transistor de unión
bipolar. Bueno, vamos a sacar esto un cachito ahí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la resistencia acá? Bien, vamos a editar acá. En lugar de 15, que sea de 20, bien, de 20K, 20.000. En lugar de 15.000 sea de 20.000. Fíjense que el transistor sigue funcionando tranquilamente. Ahora la corriente es de 217 microamperes. 217,2 microamperes. Veamos qué pasó con la corriente emisor-colector. Fíjense que sí ha bajado un poquito. Bien, ya ha bajado la corriente entre emisor-base, pero la corriente entre colector y emisor no ha bajado tanto, ¿bien? Se mantiene más o menos como la corriente que teníamos originalmente. Entonces la corriente entre el colector y el emisor ha bajado muy poquito, y acá, gracias a la que aumentamos la resistencia en la base, hemos logrado que baje, bueno, unos cuantos microamperes ahí. Pongámosle una resistencia todavía más grande acá, una de 30.000, 30K. ¿Qué sucede? Acá tenemos una corriente en la base del orden todavía de los microamperes, ¿no es cierto? Donde tenemos 144,87 microamperes. Mientras que acá en el colector emisor, bien, sí ha bajado, ya no es 9,4, era 9,3, pero sin embargo tenemos corriente suficiente como para hacer encender el LED. Valemos ahora una resistencia mucho más grande, que es de 100.000, de 100K. Bien, nos vayamos a una resistencia grande, 100K. Vemos que todavía brilla el LED, no brilla muy bien que digamos, pero todavía sigue brillando. Bien, creo que estamos en... Ven acá, ha bajado bastante, ¿no es cierto? Ha bajado, digamos, a la mitad, ¿bien? Aquí tenemos 4,36 miliamperes. Digamos que es una corriente más o menos justa como para que podamos hacer funcionar un LED, ¿no? Mientras que acá tenemos todavía, fíjense, ¿no es cierto?, lo cual yo no lo había mencionado, pero tenemos 43 microamperes y tenemos 633 milivoltios, ¿bien? O sea, todavía tenemos esos 0,6, alrededor de 0,6 y 0,7 que tenemos para hacer funcionar nuestro transistor, para que pueda conducir entre la base y el emisor. Si nosotros acá aumentamos, nos vamos a el doble acá, 200K, o sea 200.000 ohm. Fíjense que ya esto, bien, yo no sé si el simulador me dice ahí que está circulando algo de corriente, pero prácticamente no se va a ver nada, digamos. Tenemos 2 miliamperes, pero en la realidad no vamos a notar prácticamente nada de brillo. Sin embargo, todavía tenemos alrededor de 600 milivoltios que nos permiten que esto, digamos, siga conduciendo a través de él, bien, entre emisor y la base. O sea, seguimos superando esa tensión umbral entre el emisor y la base. Por lo tanto, seguimos teniendo una pequeña corriente, muy pequeña, pero corriente al fin, bien. Y de hecho el simulador me sigue simulando que hay circulación de corriente todavía. Vámonos todavía más lejos, una de 500.000, bueno, ya me pasé, ¿no es cierto?
no de 5000K, sino de 500K. Ok, y veamos qué pasa. Todavía el simulador me marca que hay circulación de corriente, aunque esta debe ser pequeñísima. Bien, ahora tenemos una corriente del orden de los microamperes aquí. Y acá tenemos, miren, una corriente muy baja del orden de los 8 microamperes. Bien, habría una corriente muy baja. Bueno, obviamente que esto, así como está, mismo son corrientes demasiado pequeñas, no nos serviría para nada. Podemos decir que prácticamente no estaría circulando corriente, aunque la corriente es ínfima y es millones de veces más pequeñas que un ampere. Vamos a hacer ahora, vamos a colocar acá una de 1000, de 1000K, ¿no es cierto? O sea que corresponde a 1.000.000 de ohms. Bien, ve ahí aparece un mega ohm. Y fíjense que ahí la simulación, bien, intenta como detenerse. Intenta ahí como detenerse. Ahora tenemos una corriente de 4 microamperes. Bien, había una tensión que es igual a 0,5 voltios, ¿no es cierto? 500 milivoltios. Pero bueno, acá ya no serviría para nada porque la corriente también es del orden de los microamperes, digamos. No nos va a servir para encender el LED. Bueno, vámonos a una resistencia todavía más grande, 10 megas. A ver qué pasa. Bien, el simulador, bueno, todavía sigue simulando ahí que hay circulación de corriente, a pesar de que ahora la corriente es del orden de los nanoamperes. Fíjense, ya es todavía 1000 veces más pequeña que un microampere. Bien, pero bueno, esto ya obviamente, como les dije, no nos sirve. Ya en este estado podemos decir que el transistor está en corte, o sea, no circularía nada de corriente. Bien, al yo reducir la corriente excesivamente aquí entre la base y el emisor, yo no permito que circule corriente entre lo que es el colector y el emisor. Si yo esta resistencia la cambio, pongo una resistencia más pequeña, supongamos una de, qué sé yo, de 10 ohms. Bien, voy a tener ahí una corriente eléctrica, y a esto yo lo vuelvo a colocar, supongamos acá, en un mega. Bien, en un mega. Bien, van a ver justamente que acá ha comenzado a circular corriente porque ya no está en negro, sino que tiene un brillo tenue. Y la corriente que tenemos acá, bueno, sigue siendo del orden de los microamperes, pero bueno, digamos, podría llegar a tener un brillo leve ahí. Y si yo pongo una de 500K, vemos si aumenta el brillo. Bien, ha aumentado bastante el brillo. Ya tenemos casi 1 miliampere ahí. Vamos a poner una de 50K. Bien, acuérdense que al principio teníamos una resistencia de 15K. A ver qué sucede. Bueno, con 50K tenemos una corriente eléctrica acá de 8 miliamperes. Bien, bastante suficiente como para que encienda el LED. Y acá tenemos una corriente de
86 microamperes. Fíjense, no llega ni a los 100 microamperes. Bien, y nosotros habíamos partido de nosotros de una corriente de 9,45 miliamperes y 289,68 microamperes, que era cuando teníamos la resistencia de 15K aquí. Ahora hemos aumentado a una resistencia de 50 y tenemos acá, ¿no es cierto?, una resistencia de 10 para limitar la corriente, y podemos ver que acá con una corriente muy pequeña, ¿no es cierto?, de menos de 100 microamperes, podemos casi obtener la corriente esa de 9 miliamperes que teníamos antes. Fíjense de cómo jugando acá con las resistencias podemos lograr el mismo efecto. Bien, nosotros ponemos una resistencia muy pequeña acá. Si quiero podemos poner una resistencia de 1 ohm. Obviamente que acá el brillo va a aumentar. ¿Qué corriente tenemos acá? Tenemos 8 miliamperes. Continuar ahí. Bien, no ha variado tanto, ¿no es cierto?, porque justamente la que me está controlando acá es la corriente entre lo que es la base y el emisor. Vamos a poner esa resistencia de 1 ohm ahí, y acá cambiar esta resistencia y poner una de 47K para ver qué sucede. Vamos a parar, editar, porque no estaba respondiendo y no quiero que se tilde. 47K, que es un valor que podemos encontrar en el mercado, y esto funcionaría prácticamente así como hemos comenzado al principio, con una corriente de 9 miliamperes para el LED, y acá una corriente que es de 90,48 microamperes. Bien, acá en estas condiciones puede trabajar prácticamente igual a la condición que habíamos tenido al principio, de que sería la corriente que circula entre el colector y el emisor sería unas 32,6 veces mayor. Bien, si ponemos los datos nuevos, acá, que este es 9,2, un poquito más bajo que hace un rato, por 10 exponencial a la menos 3, bien, 9,2 miliamperes, dividido, bien, pero ahora tenemos una corriente entre base y emisor todavía más chiquitita que la que teníamos acá, porque es de 92,48 microamperes. 92,48 por 10 elevado a la menos 6. Bien, igual, fíjense que ahora tenemos una relación casi igual a 100. Modificando algunas cosas, hemos logrado hacer que con una corriente todavía más pequeña podemos controlar la corriente necesaria para encender este LED. Gracias a hacer funcionar el transistor en estado, bien, en este caso sería en corte y saturación. Bien, si nosotros quitamos acá la corriente, estaría en estado de corte, y si nosotros accionamos acá, estaría en estado de saturación. Obviamente que si nosotros disminuimos esto, disminuimos acá, ponemos 4K por ejemplo, bien,
acá la corriente va a aumentar un montón. Bien, ya tenemos 100 miliamperes, cosa que es una corriente que no lo necesita, digamos, el LED. No necesita tanta corriente para funcionar. Además, ahí seguramente ya estaría destruido, y bueno, esto también ahí seguramente dejaría de funcionar como corresponde, comenzaría a calentarse y se terminaría destruyendo. Bien, es al vicio, ¿no es cierto?, darle tanta corriente a un LED porque no lo necesita. Bien, nos quedamos ahí con nuestro circuitito en el que lo hacemos funcionar en un nivel aceptable. Bueno, si ustedes tienen duda de con cuánto trabaja un LED, ¿no es cierto?, vamos a poner corriente de funcionamiento de un LED blanco. Bien, pero es la escritura fantasma porque está lenta internet. Bien, pero bueno, ahí funcionó, apareció ahí. Hay muchas tablitas, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar ahí buscando en internet, ¿no es cierto?, y que nos sirve como parámetro para no quemarlos a los LED cuando trabajemos con, ¿no es cierto?, estos LED, para no destruirlos y hacerlos funcionar con el voltaje y la corriente que necesitan. Bien, siempre va a haber un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Bueno, LED azul, o sea, los de alta luminosidad. Tuvimos una alimentación de 12 voltios. Bueno, ahí nos da justamente ahí qué resistencia le tendríamos que colocar para que esto funcione. Bueno, con 12 voltios, pero más o menos nos da el parámetro de que los LEDs de alta luminosidad azules o blancos trabajan con unos 3,7 voltios y unos 20 miliamperes. Sería lo ideal como máximo. ¿Bien? Ya sabemos que no tenemos que superar esa corriente eléctrica porque lo podemos llegar a quemar. Bien, trabajan con bastante voltaje, ¿no es cierto?, los azules y los blancos. Los otros, fíjense en que trabajan con menos tensión, pero yo no sé, tendría que haberla guardado a la tablita. La tablita que había encontrado sobre las corrientes máximas con las cuales puede trabajar el LED. Red, yellow. Bueno, acá hay uno, pero no tenemos lo que es el de color blanco. Bueno, tendría que haberla guardado en la tablita, pero sí, digamos, no debería superar esos 20 miliamperes como máximo, así que nosotros estábamos trabajando a la mitad, estamos bastante bien ahí. Bueno, ya empiezan a aparecer cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pongo por acá como corriente máxima de funcionamiento de un LED blanco, a ver qué pasa. Es decir, me aparece la tablita. Me aparece mucho sobre lo que es la tensión, o sea, la caída de tensión, que es importante, digamos, para no superar la corriente eléctrica la cual trabaje el diodito LED. Bien, así que bueno, tenemos que trabajar con una tensión que no supere los 4 voltios para este LED blanco, ¿no es cierto?, y con una corriente que no supere los 20 miliamperes. No la voy a encontrar en la tablita,
bueno, ya la vamos a buscar posteriormente, la vamos a buscar ahí. La vamos a buscar ahí después, pero bueno, vamos a medir como último paso acá, ¿no es cierto?, qué tensión tenemos en el LED. Bueno, tenemos 1,7 voltios, ¿bien? Tenemos 1,7 voltios. Si nosotros trabajamos con acá, disminuimos acá un poco, podemos llevarlo a la mitad, ¿no es cierto? Tenemos 47, ¿no es cierto? Ponemos 25, tenemos una de 22K, a ver, sería un valor estándar, bien, y acá tendríamos una tensión casi de 2 voltios, una corriente de 19,7 miliamperes, digamos, estaríamos bastante bien para que esto funcione sin que se destruya, ¿bien? Y una corriente acá de 196 microamperes. Pero bueno, el LED va a funcionar perfectamente ahí con los 10 miliamperes. Ya le podemos aumentar un poquito más el brillo, aumentando un poquito más la corriente. Pero eso, como les dije, todo lo podemos llegar a controlar utilizando el transistor, trabajando en corte y en saturación. Bien, entonces, jugando con esta resistencia, nosotros podemos hacer que acá circule una mayor o menor corriente. Bien, obviamente que para que circule el transistor pueda funcionar bien, para que pueda circular la corriente entre el colector y el emisor, debemos superar esa tensión de umbral de los 600 milivoltios o 0,6, entre 0,6 y 0,7 voltios, que serían 600 milivoltios, entre 600 y 700 milivoltios. Bien, bueno, espero que podamos hacer, ¿no es cierto?, que puedan ver lo que es la práctica esta con el simulador. Ya saben, acá en falstad.com/circuit, y poder ver, ¿no es cierto?, cómo pueden jugar con esto. ¿Bien? Yo este archivito lo voy a guardar de nuevo y tendría que ponerlo para que ustedes puedan jugar, digamos, con estos circuitos, subirlos, ¿no es cierto?, ahí a la plataforma para que los puedan descargar ahí del link del video. No obstante, ¿no es cierto?, yo no les mostré cómo hacerlo, pero pueden dibujarlo ustedes mismos buscando los componentes aquí. Si ustedes quieren hacer una conexión eléctrica, tocan acá y van a hacer una conexión eléctrica. Si ustedes quieren dibujar un transistor, van a buscar componentes activos, y fíjense que acá tenemos BJT, NPN, BJT, PNP, o sea, transistores NPN, BJT, transistor PNP, también BJT. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos fuentes, tenemos que elegir una fuente de corriente continua. Bien, ¿dónde estará la corriente continua? Fuente de tensión de 2 terminales. Bien, esa sería la fuente de corriente continua, no una fuente CA de corriente alterna. Bien, esa no. Bien, trabajemos con una de corriente continua por el momento. Tenemos componentes pasivos, que son interruptores. Bien, utilizamos interruptores, o componentes pasivos, que son las resistencias. Bien, que acá directamente está ahí a la vista. Ok, espero que lo puedan hacer al circuito. No obstante, igual este circuito de prueba, ¿no es cierto?, de lo que son los transistores estos BJT, la vamos a hacer acá, ¿no es cierto?, en la clase, y voy a tratar de subirlo ahí a la plataforma, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan descargar y abrirlo justamente con este simulador online.
Bien, bueno, esto sería todo por el momento en relación a lo que son los transistores. Solamente nos faltaría ver cómo trabaja el transistor en la zona activa. Bien, cómo podemos utilizarlo al transistor para amplificar una señal eléctrica y de esa manera ver bien de forma perfecta ahí el por qué es un componente activo. Bien, porque puede tratar una señal y amplificarla. Hemos dicho que los componentes activos podían tratar la señal, transformarla, ¿no es cierto? Podemos rectificarla, como en el caso del diodo, o en el caso del transistor podemos amplificarla a la señal. Eso nos quedaría por ver. Espero que les haya gustado, espero que haya servido esta explicación, ¿no es cierto? Que he tratado de simplificarla sin entrar en demasiado detalle con lo que es la parte estructural de los transistores, pero sí ver bien de lo que es la parte funcional. Así que espero que les haya gustado mucho y que esto sirva obviamente para después hacer un pequeño trabajo de simulación que me interesa hacer con lo que es el transistor. Bien, en realidad la idea del taller era justamente hacer un trabajo práctico donde aprovechemos los transistores, pero bueno, por lo menos si lo podemos simular al trabajo, que es muy sencillo, es simplemente utilizar el transistor. Bien, ya van a ver ahí para amplificar una pequeña señal, que ya van a ver de dónde va a salir esa pequeña señal, pero por lo pronto nos quedaría ver esa clase de lo que es el amplificador utilizando un transistor antes de proceder a ese trabajito. ¿Bien? Así que espero que les haya gustado, que se haya entendido, espero que haya consultas al respecto, así que yo me despido hasta la próxima.